Muy bien, continuamos en el programa y vamos a hablar en este último bloque con Iván Bolaños Gamero. Él es autor de El último Aure de Terralán, libro que pertenece a la colección El barco de vapor de editoriales SM, que por cierto, la editorial SM viene trabajando el proyecto Leo Todo, que busca llegar a un público infantil. Y además hace concursos literarios de Leo Todo. De hecho, está en marcha el concurso literario Leo Todo 2015, que cada año convoca a niños y adolescentes para promover la creación y la producción literaria. E Iván, con este libro, y estoy seguro que con otros también, ya nos va a contar en un ratito, ha tenido un acercamiento, una aproximación al público de esa edad y nos va a contar qué tal la experiencia. ¿Cómo estás, Iván? Bienvenido. Muy bien, Renato, muchas gracias por la invitación. El último Aure de Terralán es exactamente una historia que tú podrías sintetizar de qué manera. Es una historia que tiene un giro fantástico, tiene magia, es una aventura muy entretenida, muy ágil, ligera, pero también tiene dentro de sus páginas sentimientos muy bonitos, porque el personaje principal, que se llama Kes, un niño de 8 años, no sabe hasta ya avanzada la historia que tiene un poder muy grande dentro de sí, pero que nace de su corazón, ¿no? Una magia, un poder muy fuerte, pero que parte principalmente de la amistad, de la lealtad, del valor y del corazón tan grande que tiene. Interesante, ¿no? Porque el montaje, siendo fantástico, finalmente no es más que la caparazón de una historia en la que el niño parece muy real, ¿no? Y sus sentimientos son reales. Exacto, yo busqué que con esta historia, a diferencia de otras que ya han recorrido el mundo sobre niños o personajes mágicos o magos, algo que fuera distinto, ¿no? No tanto quizá la varita mágica o la poción mágica, sino algo que fluyera de dentro de esta persona, de este niño en este caso, que al ser un aure, como dice el título de la obra, completa un grupo de seres tan mágicos como él, pero ya adultos. Él es un niño que va a completar esta docena de personas que van a salvar este reino de una fuerza maligna. ¿Y cómo podríamos definir a un aure? ¿Cuáles son los rasgos, las características? También busqué algo distinto ahí. Entonces cada aure, porque son 12 siempre, ni más ni menos, tiene un poder diferente. Poderes que pueden ser como, por ejemplo, llegar a ser invisibles o tener una velocidad fantástica o conversar con los animales y poder pedir su ayuda en algún momento. Y también otros poderes un poco más convencionales que te permiten luchar contra las fuerzas del mal ya en una batalla. Cuando tú eras niño, Iván, ¿recuerdas? Porque creo que a todos los niños les pasa eso y nos ha pasado cuando nos ha tocado. Sí. ¿Recuerdas el poder que querías tener? Quizá uno de ellos era volar, creo que a todos nos ha pasado lo mismo, ¿no? Incluso soñamos que volamos a veces también, ¿no? A una altura baja por la casa, por las calles de la ciudad. El poder de la invisibilidad, ahora que lo mencionabas, me gatilló a un recuerdo del colegio. Claro. Totalmente, era un poder que todos creo que hemos soñado para hacer, además, mil travesuras. Sí, o evadirte, ¿no? De circunstancias incómodas. También, un poco evadirte. ¿Tú dirías que esa es la parte del libro que conecta más con los lectores, en el diálogo que has tenido con ellos, en la interacción? El hecho de tener un poder, de la posibilidad de, una vez descubierto, manifestarlo. Sí. Yo creo que sí, porque los lectores, chicos de sexto de primaria principalmente, todos ellos se han conectado con los personajes de esta obra, porque ellos también sueñan con esos poderes. Y casualmente el concurso Leo Todo, cuando se presentó, buscó que los chicos, tras leer el libro, inventaran una historia corta donde los aures solucionaran un problema que ellos conocían o descubrían que había en su comunidad. Entonces, de esa manera, un poco del cuento sirvió para que ellos también se inspiraran, crearan una historia muy real, muy cercana a sus vidas. ¿Y tú pudiste cotejar sus trabajos? ¿Los pudiste revisar? Pude revisar varios de ellos, no todos, porque el concurso, para ser honesto, por lo que me cuenta la editorial, alcanzó más de un centenar de instituciones educativas en todo el país. Pero de los que pudiste revisar... Los que pude revisar, sí, se veía claramente cómo los chicos de sexto, todavía con su inocencia, pero también con su imaginación tan fértil, conectaban los poderes que encontraban en el cuento con situaciones de su vida diaria, ¿no? Cotidianas. Y es un público interesante porque son 11 años, ¿no? No tiene más o menos 10, 11 años. Estás en la transición de la primaria y la secundaria, pasas de ser el mayor de un grupo en la primaria a ser el menor, ¿no? Entonces es el momento ideal para tener poderes. Exactamente, es un momento clave, yo creo que sí. Y además esta historia, que es de género fantástico, es interesante porque, recordando un buen amigo mío, Carlos Massa, que es sociólogo y también editor, me decía como por estos días los géneros que más nuevos lectores están captando en el mundo son los de fantasía y ciencia ficción, más que los
géneros más tradicionales. ¿Fue por ese comentario que tú te animaste a escribir? No, yo me animé a escribir porque desde chico, un poco por el negocio de mi familia, que teníamos salas de cine, desde mi abuelo que se dedicó a ser distribuidor cinematográfico primero y después también exhibidor. La ficción yo desde ahí, chico así claro. paraba fantaseando con historias y desde pequeño escribí algunas cosas cortas que de adulto me las tomé un poco más en serio para tratar de escribir y soñar con que me publicaran. Y bueno, esto se dio hace ya algunos años. Yo recuerdo cuando estaba en la escuela, en el colegio, la literatura que más me llamaba la atención entre los 11 y 13 años, pienso, no sé, por ejemplo, en Robinson Crusoe, Sí. ¿no? Que es una historia que no es fantástica, digamos, que es muy realista, ¿no? Así es. ¿Por qué crees tú que el niño de hoy, o que el adolescente de hoy, o que el joven de hoy se engancha más con... Siempre ha habido ciencia ficción y siempre nos han gustado autores de ciencia ficción, no sé, pienso en Verne, Julio Verne, por decir algo. también leí, exacto. Pero hoy, como tú decías, ¿no? Es un género que está en tremenda explosión, ¿no? ¿Es una necesidad de evasión o qué cosa les da la ciencia ficción? Quizá no necesariamente sea una necesidad de evasión. Yo pienso que las historias y relatos actuales de estos géneros, ciencia ficción, fantasía, que no son lo mismo porque a veces la gente los confunde, son dos géneros distintos. Si pudieses rápidamente hacer una precisión, porque me interesan las diferencias. En esos dos géneros, Sí. bueno, de alguna manera lo fantástico se explica con poderes, con magia, con lo divino. En cambio, la ciencia ficción explica lo que tampoco entiendes, pero porque es consecuencia de un avance tecnológico que una civilización no puede entender, no puede explicar. Claro. Básicamente va por ahí la cosa, ¿no? Podríamos resumirlo en que, obviamente, El Señor de los Anillos es fantasía y Star Wars es ciencia ficción. Exactamente. Entonces, un poco va por ahí. Digamos, es coherente dentro de la lógica de la película, ¿no? Exacto. Entonces, creo que no es tanto la evasión de los chicos, sino que los relatos de esos tiempos, de estos géneros, están resultando pues muy entretenidos, muy divertidos, muy frescos y te atrapan. Entonces, a los chicos se animan a leer y terminar las historias sin ningún problema. Cuando uno escribe, digamos, para adultos, la recomendación es nunca pensar en el lector, ¿no? El pensar simplemente en el autor, en sus urgencias, en sus necesidades. Pero cuando uno escribe para niños, quizá la figura del lector sí está más presente en el proceso de la escritura. Yo creo que sí, pero para serte honesto, yo empecé a escribir un poco no tanto para niños necesariamente, sino para adolescentes y hacia adultos. Tengo una primera novela que es mucho más extensa que esta, un poco más pesada, una historia épico, fantástica de grandes guerras y ejércitos y reinos, en fin, que la editorial casualmente SM, que también me la publicó, la catalogó más para chicos de 14, 15 años en adelante. Entonces, pero cuando se me ocurre la historia para el último obra de Terralán, sin forzar la cosa, me di cuenta que los elementos que fueron apareciendo en mis primeros apuntes me dirigían hacia una historia un poco más sencilla, más corta, más fresca, pero no por ello carente de una trama interesante, ¿no? Donde hay giros importantes y sentimientos involucrados que la hacen, pues casualmente, lo repito, muy interesante. Interesante y además exitoso, ¿no? Se imprimió en el 2012 por primera vez y ya tiene cuatro reimpresiones. 4 reimpresiones, así es. Y la editorial ha tenido muy buenos resultados con este cuento en varios colegios, ¿no? Que además cuenta con las ilustraciones de Antonio Pomar. Y se encuentra en librerías, ¿verdad? Se encuentra en librerías, las más conocidas, pero creo que en casi todas, sí. Excelente, Iván. Iván Bolaños Gamero, entonces, el último obra de Terralán. Se han cerrado ya las inscripciones para la edición de este año, pero de todas maneras la experiencia del concurso, y esa era la última pregunta que quería comentar contigo, Iván, es absolutamente fructífera, ¿no? Vital. Gratificante, ¿no? ¿Qué ocurre cuando un niño, por un concurso, por algún estímulo, escribe y se da cuenta que lo que ha escrito tiene persuasión, tiene impacto y es reconocido? Yo creo que para empezar hay un antes y un después en ese momento, ¿no? Porque el niño es un hito en la infancia. Se da cuenta que de pronto esa figura del escritor no es algo inalcanzable o muy lejano a su realidad. Cuando he visitado colegios y me han presentado, primero les llamaba la atención que no fuera de repente pues un viejito o que estuviera vivo, alguien que de pronto pues no era ni Julio Verne ni nadie de hace mucho tiempo, sino alguien que escribía historias y que podía conversar con ellos, y que tenía mucho en común con ellos. Y muy frescos sus recuerdos de infancia también. Además, entonces sí, ese sentido es muy gratificante y creo que los chicos que se dan cuenta que también pueden escribir, algunos de ellos tomarán ese camino y quizá tengamos pues algún gran o muy gran escritor en el futuro, quizá un premio Nobel más. Y la escritura finalmente también es, como ocurre con el personaje del último Aure de Terralán, un poder, ¿no? Un poder que te puede convertir en cualquier cosa. Exactamente.
con un giro al final en la historia que te permite comprobar que todas estas virtudes y sentimientos que se expresan en la historia, en el cuento, valen la pena, ¿no? Tienen un final que lo... ¿Tiene una secuela esta historia o no? Es una historia que le he concebido para que tenga una segunda y tercera parte. Es una trilogía en realidad, pero por el momento contamos solamente con la primera parte publicada. Muy bien, entonces dejamos al público con la inquietud para que busquen en todas las librerías el último aure de Tarralán de Iván Bolaños Gamero en la colección de El Barco de Vapor. Y cerramos el programa de este domingo. Nos encontramos la próxima semana aquí en Letras en el Tiempo. Muchas gracias. Libros y personajes.